Y yo quiero invitarte a que leas conmigo en el libro de Éxodo, en el capítulo 4 y en el versículo 2, porque aquí hay una historia y me gustaría que tú la compartas conmigo. Moisés está iniciando un nuevo periodo en su ministerio, y es que Dios lo llamó para hacer algo. Y Moisés, igual que tú y yo, nos preguntábamos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué recursos? ¿Cómo nos van a considerar? Mira lo que dice la palabra, Éxodo 4:2. Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Entonces, iglesia, hoy día Dios te dice, para todo lo que tú quieres hacer este año, todos tus proyectos, Jehová Dios te pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Moisés tenía una vara. Una vara es un pedazo de madera corta sin mucha importancia, la verdad. O sea, valor no tiene. ¿Qué tienes tú en tu mano? ¿Tienes una vara? ¿Tienes un título profesional? ¿Tienes habilidades? ¿Tienes destrezas? ¿Tienes dinero? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Cuán insignificante es lo que posees para los tremendos proyectos que Dios quiere hacer contigo? Probablemente tú dices, Dios, yo añoro tener mi casa propia. Señor, yo añoro estudiar este año. Señor, yo quiero fundar mi familia este año. Señor, yo quiero iniciar un emprendimiento este año. Y la verdad es que nos miramos y nos sentimos disminuidos en nuestras fuerzas, en nuestros recursos, y decimos, pareciera ser que tenemos la nada misma. A la vista de mucha gente incluso, pudiera ser que lo que poseemos no tiene gran valor. Observa que Moisés tenía un palo, un trozo de madera en la mano, eso era todo lo que tenía. Ojo que él va a ir a hablar con Faraón, el rey de Egipto, que tiene carros, ejércitos, riquezas, oro. Y este Moisés va a ir con una miserable vara. A los ojos del mundo, algo que no tiene valor alguno. Probablemente esa es la sensación que tú y yo hemos tenido en algún minuto. Vamos a emprender grandes cosas, pero no tengo nada. Y nuevamente Dios te dice, ¿qué tienes en tu mano? Renueva el espíritu. ¿Qué tienes? ¿Qué te ha dado Dios? Haz memoria. ¿Te ha dado habilidades? ¿Te ha dado destrezas? ¿Te dio conocimientos? ¿Tienes algo de recurso? ¿Tienes algún bien inmueble, alguna cosa intangible? Algo te ha dado Dios. Lo que para los hombres puede tener cero valor, para Dios es de tremendo valor. Y una primera cosa que tú tienes que entender, que Dios va a realizar las mayores proezas y va a realizar las mayores grandezas en tu vida, los proyectos que tú quieres, pero los va a hacer con lo que puso en tu mano. Y tú miras tu mano y dices, yo no tengo nada, o tengo muy poco, con eso muy poco, o insignificante para las personas. Con eso Dios te va a prosperar. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 27 al 29, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Es decir, Dios le da el valor y el poder a lo que tú posees. Entonces tú dices, pastor, pero yo tengo muy poco dinero, que para el mundo no tiene mucho valor económico, pero eso poco en las manos de Dios adquiere tremendo valor y adquiere tremendo poder si es que Dios lo va a usar en ti. Por eso la pregunta
de Jehová Dios a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Hermana, tú tienes en la mano una habilidad para cocinar, una habilidad para embellecer, una habilidad para coser, una habilidad para hacer las uñas, una habilidad para... Tienes algo en las manos. Y tú dirás, pastor, pero eso es la nada. No, no, no es el punto. El punto es en las manos de Dios. Varón, ¿qué tienes tú? ¿Tienes habilidad para los números? ¿Tienes habilidad para hacer tal y tal cosa? ¿Tienes cierta habilidad para vender? ¿Tienes una capacidad innata para seducir comercialmente? ¿Tienes habilidad para correr? ¿Tienes habilidad para planificar cosas? Tú dirás, eso es poco. En las manos de Dios, eso es el equivalente a la vara que tenía Moisés. Lo vil del mundo, lo menospreciado de los hombres, lo insensato, escogió Dios para avergonzar a los grandes. No esperes que Dios haga realidad tus sueños a partir de grandes cantidades de cosas materiales, porque no es el método de Dios. Segunda cosa que quiero que tú puedas acompañarme. Si ves en el libro de Juan y lees conmigo en el capítulo 6, Juan capítulo 6, y en el versículo 9, este es un relato que todos lo conocemos, pero me interesa particularmente el número 9. Juan 6, 9 dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Escúchalo bien. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? El relato del milagro de la alimentación de los 5.000 personajes, más todo lo que le acompañaban. Cuando Jesús dio alimento a 5.000 y más personas. Pero ¿qué era lo que tenían? Un muchacho, un niño, tenía 5 panes y 2 peces, nada más. Incluso los propios discípulos decían, pero ¿qué vamos a hacer con 5 panes y 2 peces para tanta cantidad de gente? Se está razonando de manera humana, lógica, racional. No cuadra, efectivamente no cuadra. Porque de lo que Dios hará contigo y conmigo no tiene que ver con lo que humanamente se entiende. Lo que Dios hará contigo y conmigo está por sobre lo natural, está por sobre la lógica, está por sobre tu conocimiento y mi conocimiento, está por sobre los parámetros humanos. El relato es que con 5 panes y con 2 peces se alimentó a una multitud mayor a las 5.000 personas. Eso no es lógico, eso no es natural, eso no tiene sentido, humanamente hablando. Quiero decirte la segunda cosa, lo que Dios hará contigo este año. Dios trabaja con lo poco. Dios trabaja con lo poco. Dios no necesita cantidades para hacer lo que Él quiera hacer. Es decir, cuando queremos emprender nuevas cosas, Dios nunca trabaja con grandes cantidades. Y esto aplícalo a tu vida económica, esto aplícalo a la vida de la iglesia, esto aplícalo a la vida de tus habilidades personales. En todos esos ámbitos Dios siempre comienza con lo poco. Siempre. Fíjate que los grandes avivamientos en la historia nunca fueron masivos. Nunca comenzó toda una iglesia avivada. No, era un grupito muy pequeño que Dios los avivó. Fíjate que las grandes empresas de Dios comenzaron no con tremendo capital de dinero, con muy poco, porque Dios lo usó. Fíjate que los grandes hombres de Dios nunca partieron siendo expertos y con todos los dones espirituales y con todas las habilidades. Partieron con una cosa muy simple. Ya ves tú a Pedro. Tenía todas estas pifias.
Y con algo muy pequeño Dios hizo una tremenda cosa. Dios no necesita cantidades para hacerte surgir, para hacerte crecer. Así que este año 2021 no tienes que mirar en poco lo poco que poseas, porque de eso poco Dios hará mucho. En el libro de Mateo, en el capítulo 25 y en el versículo 21, lo dice claramente. Mateo 25, 21. Dice, bien, buen siervo y fiel. Y observa el detalle. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Sobre poco has sido fiel. Iglesia amada, Dios no te va a dar grandes cantidades, primero un poco, para probar cómo funcionas y cómo te desempeñas con un poco. Y una vez que apruebas una buena administración de eso poco, Dios te hará avanzar hacia lo mucho. Por tanto, Dios trabaja con reducida cantidad para hacerla crecer a grandes cantidades. Si es el deseo de tu corazón que este año el Señor te dé crecimiento, comenzará con lo poco que tú tienes. Hay hermanos que me dicen, pastor, pero es que yo no sé mucho de la Biblia, yo cómo voy a evangelizar, yo cómo voy a exhortar la palabra, yo cómo voy a tener la oportunidad de ministrar a otros si yo sé tan poco. Ahí está, lo acabas de decir, sé poco. Con eso poco en las manos de Dios, eso será multiplicado. Tercera cosa, quiero que tú leas conmigo en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, versículos 10 al 13. Primera de Reyes 17, 10 al 13 dice, este es un relato que usted también conoce, cuando el profeta Elías, Dios lo envía a la casa de una viuda en Sarepta, y dice la palabra, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Observe, o sea, era la pobreza extrema de esta mujer. Y mire la palabra de Dios a través del profeta. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Una tercera cosa que tengo que decirte, iglesia amada, es que lo poco que tienes en tu mano, si tú entiendes que la prioridad la tiene Dios, Él va a prosperar aquello poco. Esta parte quizás es la más difícil, yo sé, para ti y para mí. Te lo vuelvo a repetir. Lo poco que tú tienes en tu mano, si tú entiendes que la prioridad la tiene Dios, Él va primero, Él va a prosperar al 100% lo poco que posees en tu mano. El relato es claro, es una mujer viuda, es una mujer pobre, no tenía muchos recursos, era muy poco. El profeta sabe que es una mujer viuda, sabe que no tiene recursos económicos y el profeta le dice, hazme primero a mí
y después para ti. No hay ahí una actitud de no conocer la situación de la mujer. El profeta sabe perfectamente la situación de la mujer, pero la instrucción divina, ¿cuál es? De eso poco que tú posees, primero a mí, es decir, primero al Señor y después a ti. Y si usted lee el relato a continuación, dice de que mientras estuvo ese profeta en casa de esta viuda, dice que nunca falló el aceite y la harina. Esto tiene implicancias, iglesia amada. Primero, Dios. Tú dirás, pastor, yo tengo muy poco, yo tengo un Montepío, yo tengo una pensión de gracia, yo tengo un sueldo mínimo, yo no tengo recurso económico, entonces yo no puedo diezmar, pastor, yo no puedo ofrendar porque yo soy muy pobre, a mí no me alcanza. Así me lo estás diciendo, yo te encuentro la razón y te entiendo, pero debo decirte que ese es un razonamiento humano, válido, pero humano. En este caso, esta mujer no le replicó a Elías, sino que le dice, es todo lo que yo tengo. Elías le dice, hazlo, pero a mí primero. Y la mujer hizo lo que el profeta le dijo. Es decir, entendió que primero tenía que darle prioridad a Dios, y producto que se le dio prioridad a Dios, sus negocios, su proyecto, su anhelo, Dios lo bendijo. Esa es la actitud del que quiere progresar. Debo decirte una mala noticia. A veces Dios quiere bendecirnos tanto, tanto, en lo material, en lo económico, financiero, pero no nos da la bendición. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros no estamos dispuestos primero a Dios y somos egoístas con lo que Dios nos ha dado. Yo escucho demasiada gente que dice, pastor, yo no puedo ofrendar, yo no puedo diezmar porque tengo que ayudar a mi mamá, a mi hermano, a mi familia, a mis sobrinos, porque no me alcanza el dinero para todas las ayudas que yo tengo que hacer. Pero lo que está diciéndome allí es, tengo que darle prioridad a todos primero y a Dios lo dejo para último. No es la forma como Dios va a bendecir y prosperar tu vida. Dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, si vas allí, en el libro de Éxodo 14 y en el versículo 16, que cuando el hombre y la mujer obedecen al Señor y Él es prioridad, y cuando lo que tienes en tu mano lo usas de acuerdo a lo que Dios te ha indicado, insignificante o muy poco, pobre en riqueza material, pero es lo que Dios puso en tu mano y te has dejado guiar por Él y has obedecido a lo que Él dice con aquello poco que te ha dado, la bendición, la autoridad y el poder que adquieres es a tal punto. Mira lo que pasa con Moisés. Éxodo 14, 16 dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Si uno revisara más adelante el relato, en el mismo capítulo, y si uno lo ve en el 21, dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Es decir, la mano de Dios con la mano de Moisés. Y escucha bien, la mano de Dios usando la vara de Moisés, ese palo viejo roñoso que todo el mundo diría, ¿qué valor tiene un palo? Pero en las manos de Dios, siguiendo las instrucciones que Él indica, dándole la prioridad que Él establece, esa vara en las manos de Moisés
fueron usadas por las manos de Dios, y Moisés tocó el Mar Rojo y el Mar Rojo se abrió en dos. Es la representación más viva de lo que Dios quiere hacer. Tus manos, Iglesia Renuevo del Espíritu, guiadas por Dios, se transforman en una poderosísima herramienta de autoridad, de bendición, de prosperidad y de poder. Te vuelvo a repetir, tus manos en las manos de Dios se transforman en una poderosa herramienta. Y ahí tú te das cuenta que ya no da lugar a la pregunta de es muy poco, es insignificante, es muy pequeño. Porque si eso está en las manos de Dios, de acuerdo al modelo de Él, eso pequeño hace que Dios bendiga en abundancia. Quiero decirte que durante este año 2021, todos tus anhelos, todos tus proyectos pueden ser realidad si dejas que lo que hay en tu mano sea usado por la mano de Dios. Hay hermanos que oran, muy tímidos, pero oran. Deja que eso que posees, esa tímida capacidad para orar, en las manos de Dios, Él la multiplique. Hay hermanos que tienen un pequeño capital, poquito, y quieren tener grandes emprendimientos. Deja que eso poco, en las manos de Dios, se multiplique. Hay hermanos que desean compartir el Evangelio y que la iglesia crezca y que muchos se aviven y que algunos que están decaídos y que algunos que ya no saltan, ni adoran, ni aman, ni sonríen como antes, vuelvan a sonreír como antes. Pero si eres tú y dos, máximo tres, poquitos, pero en las manos de Dios puedes incendiar a una tremenda congregación en el Espíritu. Recuerda, no es la cantidad, no es lo que posees, es si estás en las manos de Dios, qué es lo que Dios puso, es la actitud para disponer las cosas que Dios puso en tu mano para bendecir su nombre. Es la actitud de ser generoso y desprendido para entregar lo que Dios puso en tu mano y Él va a hacer el resto. Yo me alegro por los hermanos que han sido generosos en la ofrenda especial que levantamos para Navidad, fueron generosos. Yo sé que Dios ve eso, no tiene que ver con cuánto puso cada uno, porque aquí no es el punto, las cantidades, es el corazón que dijo yo sí voy a darle a Dios. No tengo mucho, pero le voy a dar a Dios. Esa es la actitud que hace que las puertas se abran. Yo sé que hay hermanos que tienen vehículos, hay otros que adquirieron vehículos en estos últimos días. Eso, que es un bien en las manos de Dios, puede ser una tremenda bendición. Todo lo que Dios te ha puesto por hacer, hazlo conforme a las riquezas de su gloria. Dios bendecirá tu año, bendecirá tu hogar, bendecirá tu morada, bendecirá tu vida con lo poco que tú posees, pero puesto en las manos de Dios adquieren tremendo valor. Por eso es que las manos de Moisés eran manos bendecidas. Se lee después más adelante que cuando Moisés alzaba las manos, el pueblo de Dios ganaba la batalla. Se le caían las manos, el pueblo perdía, porque había autoridad en las manos de Moisés, venidos de las manos de Dios. Tú tienes manos para orar, ora por los enfermos y sanarán. Tú tienes exhortación de Dios, es poco, exhorta, porque Dios va a multiplicar esa exhortación. Tú tienes palabra de profecía, profetiza, poco Dios lo aumentará. Tú tienes palabra de consolación y de exhortación, exhorta, Dios lo bendecirá. Dios hará cosas grandes con lo poco que tú posees. Él
es el que multiplica. Él es el que abre las puertas. Pero acuérdate siempre que Él es prioridad. Él es prioridad. Él quiere ver tu corazón generoso con Él. Él quiere ver que para Él no escondemos la mano. Él quiere ver que para Él abrimos todo nuestro tesoro. Él quiere ver un corazón disponible para Él. Quiero bendecir tu vida en este día y quiero decirte que todo lo que Dios desea para ti, en ti está si lo logras este año. No depende tanto de Dios porque Dios ya decidió que te lo quiere dar. No depende de la iglesia porque Dios decidió que quiere dártelo. Depende de ti, de la actitud de tu corazón. Vamos a orar.